Hola, ¿qué tal a todos? Saludos, Dios les bendiga. Bienvenidos sean a este su primer episodio del podcast Crónicas de Vida. Bueno, estamos estrenando proyecto, estamos estrenando podcast y yo quiero darle primeramente gracias a Dios y gracias a Norman por aceptar esta invitación. Y vamos al grano, Norman. ¿Quién es el famoso S1? ¿Quién es Norman? Pues fíjate que Norman, desde pequeño, siempre he sido, como te dijera, alguien que gusta bastante por lo que es la música, bastante por lo que es el cine. Siempre me ha gustado lo que es el cine bastante. Desde pequeño, siempre me gustó, me llamó la atención. Tanto así de que cuando ya estaba, vamos a adelantarnos un Sí, poquito, sí, ya sí. estaba por lo menos en secundaria, yo quería una computadora, quería la computadora. Y mi mamá pues no tenía las posibilidades de poderme comprar esa computadora. Recuerdo pues que mi papá no vivía con nosotros, él estaba ya en otro círculo familiar, pero sí él tenía relación conmigo y esa vez él me regaló una bicicleta, nunca se me olvida, me regaló una bicicleta y pues me fui alegre con la bicicleta. Y se dio la circunstancia de que un compañero mío de clase tenía un hermano que vendía computadoras y eso, y le gustó la bicicleta y me dice, te la cambio por una computadora. Y sin pensarla, sin Qué suerte. pensarla, me dio la computadora. Así obtuve mi primer computadora. ¿Cómo fue esa influencia? Yo supongo que tuviste que haber tenido alguna influencia que vos dijiste, a mí me gusta tal cosa o de tal persona. ¿Quién fue? ¿Cómo fue? Eso de la música, porque ya nos adelantamos la parte de la niñez y entramos directamente a cómo fue eso, en quién te inspiraste para intentar grabar alguna música o lo de video que me estás comentando. Pues fíjate que eso de la música, yo crecí en un círculo familiar, católico, todos eran católicos y todo. Mi abuelita celebraba la Purísima. Entonces ella tocaba instrumentos, tocaba el acordeón y esas cosas, y a mí me gustaba ver cómo tocaba el acordeón y eso. Igual pues vos sabés que cuando uno está en esos círculos, escucha música, y mi mamá escuchaba bastante música del recuerdo, así romántica y esas cosas. Sí, 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 sí. Entonces ese tipo de música como que me fue gustando. Nunca me gustó la música así como se podría decir alborotada, más que todo así de esa música que uno escucha, la letra, y dice, ah, está bonito esto, así, sí. Entonces te gustaba la música del recuerdo. Era romántico. Y era bien católico. Pues fíjate que sí, bastante, bastante. Nosotros crecimos en ese círculo, este, nos dimos primera comunión, cosas, todas las cosas del Tomaste que, hostia y todas esas cosas. exacto, todo. Y sí, nos crecimos en eso bastante, hasta que ya una tía empezó a conocer, ya cuando se empezó a conocer bastante en lleno lo que es el evangelismo, ¿me entendés? Fue por una tía, pero todo el mundo en mi familia católico, Todos todos, ajá, católicos. pero ella fue la primera que tomó esa decisión. De servir a Jesús. Ajá, pero solo la miraba de largo, no era que ya la vi, solo la miraba, estaba pequeño todavía, entonces la miraba de largo, ¿me entendés? Después, dadas las circunstancias, mi mamá, con el papá de mi hermano, tuvimos una vida bastante golpeada, bastante sufrida. Y entonces ella buscó refugio en eso, en Cristo, en la religión, se podría decir evangélica, buscó el refugio que tal vez ella a gritos quería, ¿me entendés? Dar a entender, quizás, no sé, a mi abuelita o algo, a sus hermanas, de que estaba sufriendo, de lo que estaba pasando, pero su refugio ella la encontraba en las oraciones, Sí, 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 en sí. hacer el círculo, porque antes hacían círculos pequeños, no se asistía a una iglesia, sino que iban así como, como te dijera, como escondidos, lo Sí, sí, hacían sí. en las casas, hacían su círculo y así hacían las celebraciones, pero sí, ese fue el refugio de mi mamá. Cuando me decís una vida golpeada, ¿a qué te referís? Mi mamá sufrió bastante, bastante maltrato por parte del papá de mi hermano. Bastante vivimos eso, bastante maltrato. Y ella buscaba ese refugio, ¿me entendés? Entonces nosotros, como pequeños, vos sabés, antes teníamos que ver y Sí, sí, callar, ¿me sí, entendés? entiendo. Y dado a eso, entonces toda esa vida fue así, hasta que ya fuimos creciendo. A mi mamá le tocó emigrar, entonces nos dejó desde pequeños ya en casa.
O sea, me tocó a mí Quizás la quedarme. misma situación la obligó Sí, ya ella a se irse. tomó la decisión de la separación, quedó sola y entonces al verse después de que tenía que buscar cómo darnos una vida a nosotros, siempre ella siempre se la buscó de una o mil maneras para darnos, ¿me entendés? El estudio, la alimentación y esas cosas. Y Dios pues que le proveyó en ese momento. Entonces tomó la decisión ella de emigrar, de irse fuera del país. Yo todavía estaba iniciando la universidad, Sí, mi sí, sí. hermano todavía estaba en secundaria cuando ella se fue. Entonces, bueno, sos vos y tenés un hermano Sí. y solamente, no hay más Por parte hermanos. de mi papá, o sea, tengo hermanos, ¿me entendés? Por parte de mi papá. Los llamo hermanos, pues, porque, ¿me entendés? Sea independientemente o no en el círculo que sean de hijos de mi mamá, así como el hermano que tengo de sangre, Sí, sí, ellos son mis hermanos, ¿me claro, entendés? claro. Este, y sí, tenemos ese círculo así. Correcto. Cuando tu mamá decide irse, te quedas, ¿verdad? Con tus otros familiares, supongo que con tu hermano Sí, y tu tía, ¿no? sí, mi tía, mi tía. Eh, ¿Cómo fue esa vida de vivir lejos de tu mamá? ¿Te sentiste incómodo? ¿Te dolió? Pues fíjate que sí, la reacción de poder estar solos, ¿me entendés? En la casa, y ese fue como la piedra que puso para nosotros poder apartarnos completamente, ¿me entendés? Sí, llegué a sentir cerca la presencia de Dios, pero no envolverme, empaparme en ese momento todavía, ¿me entendés? Entonces, cuando quedamos solos, yo quedo en la universidad, mi Sí. hermano queda en secundaria, vos sabés, esas etapas de la juventud, en las universidades, qué fiestas aquí, qué fiestas allá, entonces ¿Te volviste fiestero? ese era como te dijera, me siento solo, tengo que buscar como, Sí, en mi sí. pensar de joven, mi forma de poder canalizar el estar sin nuestra mamá solo era divertirnos, ¿me entendés? Esa era la diversión de nosotros salir a fiestas de las universidades, conocer personas, así fuera del círculo familiar y eso nos conllevó pues alejarnos bastante, bastante, mucho, bastante, no solamente de, como te dijera, todavía seguíamos siendo católicos, Ok. inclusive de la religión católica, no visitaba la iglesia católica, nada, o sea, Sí, no, sí, no sí. tenía, Estabas apartado en mi mente definitivamente. no estaba nada definitivamente que tuviera que ver con Dios. Cuando estabas metido en este mundo de fiesta, de locura juvenil, por decirlo así, ¿probaste drogas? Pues fíjate que no. Se podría decir, bueno, es que no sé si se cataloga como droga el alcohol, pues, ¿verdad? Pero no a probarlo de que me iba a aferrar al vicio, sino que lo probaba en ocasiones y ya, así, eso. Eso fue lo que más llegué a probar, fue el alcohol. O sea, no tuviste una vida, digamos, por ejemplo, de que te metías full, como tal vez el caso de otras personas que se metieron con la marihuana, con la piedra, con la heroína, y etcétera, etcétera. Muchos se hicieron alcohólicos y comienzan por, digamos, poder agregarse a un círculo y hacer cosas para encajar en ese círculo. Ujú. Cuando bebías alcohol, ¿lo hacías por eso o simplemente por pasar el momento? Fíjate que más por encajar en el círculo, es lo que muchos confundimos cuando estamos así, entonces, tengo que hacerlo para que poder estar bien con ellos y poder encajar y poder divertirme, pues. Sí. Entonces, vos buscas la estrategia para poder estar bien con los demás que están en el círculo. Entonces, esa era una de las opciones. ¿Cuál sentís vos que fue el vicio o sí, el vicio que más te atrajo? Mira, si se le podría llamar vicio, por una de las causas de las que vamos a hablar, no sé más adelante, por una de las causas que yo he tenido más problemas en mi vida, si se le podría llamar vicio, sería la atracción al sexo femenino, ¿me Ok, entiendes? te gustaban las chavales. Ese fue se podría decir, mi talón de Aquiles, le dicen así, con el que tuve más tropiezos, ¿me entendés? O sea, se nos facilitaba, mira, estábamos solos en casa, solo vivíamos dos varones. Nadie nos supervisaba. ¿Por qué? Porque mi mamá, ella creía que nosotros estábamos portándonos bien. Sí, Aparentemente sí nos estábamos portando bien, ¿me entendés? Pero por lo menos teníamos la facilidad de por lo menos poder invitar a una muchacha que llegara a la casa. Vos sabés que en una casa solo, una muchacha y un muchacho sí, sí. ¿a qué pueden llegar? ¿Me entendés? Más en esas locuras Exacto, en ese juveniles. momento de alcohol, de venimos de la fiesta, ¿qué puede pasar? Que los dos ebrios, ¿me entendés? Entonces tu mayor pecado, por decirlo así,
no fue tanto el alcohol ni esas otras cosas, sino el sexo femenino. Sí. Hablo de que te gustaban bastante las chavalas, jalabas con una, jalabas con la otra, así era la cosa. Exactamente, me la jugaba de picaflor, ¿me entendés? De Don Juan, como le dicen por ahí. Este, teníamos esa facilidad. De decirse, pues tenés esa facilidad. Ujú. Pero en ese sentido es que lo puedes ver que el diablo te está ganando, así, te Sí, sí. pones facilito todo, ¿me entendés? Y ya como te digo, vivíamos solos todo el tiempo, ¿me Entonces entendés? tenías acceso Exacto, total a esa vida sí. lujuriosa. Llena de lujuria, imagínate. Norman, ya estando en la universidad y teniendo estas situaciones, ya estabas más profundo en la producción, supongo. Ya tenías más cositas o todavía Fíjate no. que ¿Ya habías sí, entrado en la música o todavía no? habíamos incursionado en la música, pero de forma secular. Sí. Teníamos un grupo que se llamaba Código 505. Estábamos incursionando en eso, en la producción y hacíamos música bastante. Nos habíamos dado a conocer ¿Quiénes eran los bastante. integrantes? Este, actualmente eran cuatro, ¿me entendés? Cuatro amigos. De esos cuatro quedamos tres después. Y era, como dijera, era música urbana. Tú sabes lo que estaba en ese tiempo, el reggaetón de inicio y todo. Pero uno de ellos, dadas las circunstancias, tuvo problemas y cayó en prisión, ¿me entendés? Y de ahí quedamos dos y seguimos y seguimos y seguimos en lo mismo, en lo mismo. Según nosotros, estábamos evolucionando. Según ustedes, iban creciendo en ese aspecto. Código 505 se llamaba la agrupación, eran cuatro, quedaron tres, iban creciendo. ¿Cómo fue el momento cuando llegaste a conocer a Jesús? Mira, el momento cuando yo llegué a conocer a Jesús, pues fue así, igual por la misma atracción del sexo femenino. O sea, llegaste a la iglesia por una chavala. Por carne, ¿me entendés? Entonces, por la carne, ¿me entendés? Para ese tiempo yo conocí a una muchacha, ¿me entendés? Ella visitaba la iglesia, pero no la visitaba porque ella le nacía, sino porque la mamá la obligaba a Ah, ir ok, a la ok, iglesia. entiendo, entiendo, entiendo. Entonces yo, para poder verla y para poder estar cerca de ella, tenía que ir a la iglesia. Yo me recuerdo, la iglesia es ahí detrás del Herman Meyner, en el Sandino, creo que se Ok, llama Orlando Benavides, o ajá, algo sí. así creo que se llama el pastor. Ahí empecé a ir, pero no había todavía aceptado en mi corazón a Cristo, solo iba por ver a la muchacha. Entonces llegaste a la iglesia porque te gustaba una chavala, siempre en el mismo formato de tu vida anterior. Así es. Pero yo supongo pero ¿aceptaste a Cristo solo por la chavala o cómo fue? No, Sí, no, sí, de verdad tuviste un encuentro. no llegué todavía ahí al encuentro. Pues seguimos la relación, ¿me entendés? Y todo. Yo ahí sí empecé a conocer personas que estaban incursionando o cantando ya, Ujú. el género urbano, pero ya con un tema de sentido para Jesús, Ok. para dar adoración, pues, ¿me entendés? Ya ahí, bueno, conocí personas por lo menos como Lito, Ujú. que ya estaban ellos. Me estás hablando de Action Family. Exactamente, exacto. Ya escuchaba, ya empezaba a escuchar de ellos, igual de otros muchachos que estaban en esa iglesia. Entonces, como yo ya cantaba, decía yo, oye, Tatuani, esto Ujú. también se puede hacer por aquí. Pero se miraba bastante la dificultad, vos sabes que cuando se empezó en eso, no era visto de buena manera, todavía no es visto de buena manera, Sí, pues, ¿me entendés? todavía falta. Pero no, ahí era todavía difícil, muy Es cierto. difícil llegar y poder llegar a una iglesia y cantar. No, no era así por así, ¿me entendés? Y una pregunta, saliéndonos un poquito del tema, pero siempre en el tema del rap, del reggaetón. ¿Por qué crees que no era muy aceptada la música? ¿Sería por la música o por los que cantaban? ¿Qué crees vos que haya sido? Más que todo, fíjate que fue bastante así, digo yo, por lo que los ojos veían, por lo menos la vestimenta, una de ellas, ¿me entendés? Porque no ibas a pretender que de todo el momento, tal vez todo el tiempo se acostumbraba a ver a personas bien vestidas y todo, a que llegara alguien con gorra o, ¿me entendés? Sí, De repente y ya cantar, o sea, no, la persona, ¿cómo te dijera? Nosotros las personas hacemos juicio adelantado de las personas por lo que por vemos, lo que ves. sí, Es pero como ya. dice aquel dicho, te van a tratar como te vean. Exacto, ¿me entendés? Entonces, por lo que veían, ay, pero esos son vagos, ¿me Ujú. entendés? Y más si tal vez la persona que llegó a Cristo en su momento que no estaba, tenía tatuajes y todo, más Sí, todavía, sí, más sí, sí. difícil, ¿me entendés? Mira, yo considero que hubo un problema ahí
y fue un problema doctrinal. Yo creo que fue un problema doctrinal porque pasaba lo siguiente. eh, Venía, digamos, un cantante y es algo que pasa todavía en la Ujú. actualidad y no con gente común como vos y como yo, sino cosas que todavía pasan con los grandes artistas. Pues, por ejemplo, Almighty aceptó a Cristo y al mes ya estaba cantando música cristiana en altares y etcétera, etcétera. Es que, mira, Viene Farruko, acepta a Cristo y a las 2 semanas ya está pegando. Entonces, yo creo que todo es un proceso, Norman. Creo que es un proceso que la gente, el que sea, tiene que pasar. No importa que anteriormente haya cantado y sea el mejor cantante. Cuando viene a Cristo, dice la Biblia que es nueva criatura, pero necesita un proceso de conocer a quién sirve, por qué sirve, qué es lo que puede hacer, qué es lo que no puede hacer. Y últimamente, bueno, o en esa etapa, creo que no se estaba formando bien. Es mi manera de pensar, no pero, sé si así sería. pero fíjate, Eliezer, que quizá antes había un poco más de control que ahora. Ahora no, porque no inclusive solo en la música se da eso, ¿me entendés? Ahora estamos, se podría decir, porque todos estamos como, o están algunos, aprecisados por tener a las personas en iglesia, que como decimos, si aceptan hoy, ya mañana van a servir, ¿me Sí. entendés? Entonces es como más por todo que por tener la gente, que por, así como decimos, darle una doctrina de cómo se deben hacer las cosas, cómo en realidad es alguien que vino a Cristo y es nueva criatura, ¿me Ok, entendés? entonces entraste a Shen Family, ahí aceptaste a Cristo con ellos. Pues para serte sincero, no. Yo acepté a Cristo, no fue en esta iglesia, fue en otra iglesia, se llamaba Tabernáculo de Fe, creo, la iglesia. Tabernáculo de la Fe. En esa fui sin necesidad de que, o sea, por la música, por nada, sino que fui, asistí un día y sentí Ah, para ahí no fuiste por chavala. nada. Fíjate que Ahí no, ya fuiste porque quería fui ir. porque desde mi casa Ajá. se escuchaba todo, se escuchaba el servicio y todo, entonces digo, yo voy a ir. Y para ese tiempo bastante gente y Sí, todo. sí, 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 sí. Y sentí, fíjate, en ese momento sí sentí en mi corazón de que yo tenía que pasar y pedir perdón, pues, por todo lo que había pasado en mi vida. Que vos sabes que para vista de cuando uno viene a ser nueva criatura, eso es desechable, no sirve de nada, ¿me entendés? Sí. Ya no tiene nada que ver. Entonces, en ese momento sí, ahí fue. En ese momento estuve un tiempo ahí y fue ya cuando ya empecé a conocerlo, a los chavalos. A ellos yo los conocí por, por Marden. Ujú, No sé si correcto, por correcto, sí, Marden. sí. Nada que a ellos ahí por la casa empezaron a hacerlo, Los grupos de los Action grupos Family. y todo, entonces, ¿me entendés? Y inclusive, fíjate cuando Creo yo, que fue como en un garaje, ¿verdad? Me exacto, parece. decía garaje voz de alerta. Ujú. Ah, sí, 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 recuerdo. Cuando yo empecé, no empecé cantando, empecé bailando. Ah, era Así, ajá, era breakdance. el bailarín, hacía el breakdance. Eso no lo sabía de vos. Así empecé. No empecé con música, empecé haciendo, por lo menos las coreografías de los que cantaban y Sí, sí, todo sí, eso. sí. Así empecé. No empecé con música, empecé haciendo, por lo menos las coreografías de los que cantaban y Sí, sí, todo sí, eso. sí. Así empecé. Entonces vos te tirabas al suelo, hacías el reloj, dabas los panzazos cuando estaba cantando el grupo Action Family. Así. Yo creo que la mayoría de los de Action Family habían pasado por situaciones difíciles también, por cuestiones de que estaban en pandillas, en drogas, y creo que poco a poco ese grupo se fue fortaleciendo y muchos de ellos todavía sirven en la actualidad, como por ejemplo Aldo, Sí. Lito, está Silver, ¿quién más? Creo que hay un muchacho que se Este, llama Darwin que sí, todavía... es Wings. Sí. Ajá, y hay otros pues que Sí. lamentablemente están apartados, pero creemos que quizás próximamente Dios pueda restaurarlos Así es, nuevamente. claro que sí. Entonces, pasaste ese periodo en Action Family, pero ¿cómo seguías con el asunto de las chavalas? Fíjate que siempre tenía esa, se podría decir, Esa debilidad. sí, por lo general nosotros justificamos diciendo que es debilidad, ¿me entendés? Pero es algo que uno tiene que aprender a desecharlo, ¿me entendés? Y era cosa que yo no había, o sea, yo había aceptado a Cristo, pero mi cuerpo no había decidido todavía deshacerse de las cosas que como carne te pide, ¿me entendés? Sí, sí, sí. Saliste de Iglesia Tabernáculo, entraste a Action Family, ahí estabas en el proceso, estabas en la música, estabas creciendo poco a poco espiritualmente. Eh,
¿Seguiste ahí o te fuiste a otra iglesia o cómo Llegó un fue? momento que H Family, pues, dadas las circunstancias, ¿me entendés? Hubieron cosas que no se pudieron superar y cada quien buscó su Ujú. camino, como se puede decir. Para ese tiempo, yo fui a integrarme a Iglesia Betel, cuando estaba la pastora Alicia Coleman. Sí, sí. Entonces ahí quedé yo en la Iglesia Betel. Ahí estuve bastante tiempo inclusive estuve sirviendo. Ahí canté bastante, fíjate, Te metiste bastante al fuego en la Betel. bastante, fíjate. Ahí, como te dijera, ahí fue como que empecé un poquito más a madurar ya en la cuestión de que para qué es que aceptamos a Cristo, para qué, ya empecé a madurar en mi mente, aquí es que voy a aprender a hacer las cosas. Seguías ¿Entiendes? con la música, seguías con lo del video, ya estabas más profundo, supongo. Sí, ya me estaba especializando más en hacer los videos, mi música siempre la he grabado en mi casa, ¿me entendés? Y los videos así, ya estaba haciendo más videos. Ya me habían conocido más personas fuera de Estelí, ¿me entendés? Ya iba a hacer videos a otros lados, así. Hay una parte fuerte en tu vida, Norman, una parte que pocos conocen y los que conocen tal vez son ya, están en otras cosas y etcétera, etcétera. Y es que vos pasaste un proceso difícil de muchos años Sí, en prisión. así es. Me gustaría que nos contés un poco de eso, cómo se dio, por qué fuiste a la cárcel y el tiempo que estuviste en la cárcel. Bueno, entonces fíjate que sí, en ese momento vino una etapa fuerte para mi vida, ¿me entendés? Yo, siempre, el mismo problema con las mujeres, ¿me entendés? Vino una etapa donde yo empecé, como te dijera, a usar del palabreo con uno como hombre, de la experiencia que tiene uno como hombre, a caer en tentación con una muchacha. Para ese tiempo, ella todavía, según las leyes del país, era menor, ¿me entendés? Entonces hubo un tiempo donde en la escuela de ella empezaron a investigar y llegaron a la conclusión pues de que ella estaba teniendo problemas debido a una persona. Fuimos investigados como 3 o 4 personas, pero dieron la conclusión de que la persona era yo, ¿me entendés? Entonces, para ese tiempo estaban estrenando la ley 779. Estaban estrenando. Ajá. Y me llegaron a buscar a la casa y estaba siendo investigado. Como ella era menor, estaba siendo investigado por el delito de Sí, violación. sí, sí, sí. ¿Entendés? Entonces me llevaron, mira cómo llegaron. Llegaron de civil, me llegaron a traer. Yo como nunca había tenido un problema con la policía, pues voy a ir, digo yo, ¿me entendés? Y me fui para no volver a la casa. Hombre, qué problema. Sí, me fui para no volver a la casa. Ya cuando ya llegué allá me dicen, mira, tenés esta denuncia, entonces aquí te vas a quedar, vas a ser procesado, vas a ser llegado Brother. al juzgado, ¿me entendés? Y de nunca tener un problema a que te caiga eso, yo tenía una relación con la que es mi esposa, estábamos empezando la Sí, sí, relación. sí. Cuando yo ya caigo en el norte, ya que me dicen, me empiezan a decir que por qué estoy siendo investigado y todo, yo ahí pienso, bueno, aquí perdí todo, no tengo novia, no tengo nada, ya, ¿me entendés? Pero fíjate que O gracias a sea, Dios, permíteme, vos estabas en tu casa tranquilo, sí, ni te imaginabas que te estaban nada, investigando. absolutamente nada. Y llegan los policías Sí, vestidos de civil y llegan a decirte que estoy siendo acusado, que estás siendo acusado. pero no me dicen en la casa, solo me dicen que tengo un problema que tengo que ir a arreglar a la Ok, vos policía. no te imaginas No, nada de eso. ya cuando yo estoy en la policía, ya me dicen de que estoy siendo acusado. Pero cuando te dicen que tenés un problema ahí, ¿qué te imaginaste? ¿Qué pensaste? Pues yo pensé, fíjate que no sé, algún problema, no sé, es que no te podría decir, no, no, en ese momento No no se me, pensaste no nada, se me no, venía nada a la no te mente, pusiste nervioso ni porque nada. en mi pensar, vos sabes, en mi actuar como persona, yo no estaba haciendo nada mal, en mi Sí. pensar, porque yo a mi ojo no lo veía mal, pero a las leyes son diferentes, lo que uno no ve a como pasa con Dios. Lo que dice, todo me es lícito, pero no todo me Sí. conviene. Entonces, a veces nosotros miramos cosas que aparentemente no son malas, pero son malísimas. Ok, esa relación que estabas teniendo eh, era siendo cristiano. Exactamente, Siendo sí, sí. cristiano. Ok. Entonces te pasó todo eso ya siendo Sí. cristiano.
Te llevan al lugar donde estás esperando, te dicen por qué, te Sí. acusan, y cuando te dicen se va a quedar aquí, ¿qué es lo primero que pensás? Vos decís, ya no hay amigos, ya no hay nada, yo pierdo todo. Yo pensaba por lo menos qué estará pensando mi mamá, porque ella es fuera del país, ¿me entendés? Nosotros, ¿qué estará haciendo mi hermano? ¿Quién estará viendo afuera que qué está pasando? O sea, pensando que quienes estaban haciendo algo y quienes Nadie no. más sabía. Nadie, porque cuando yo estaba mi hermano, el que quedó en casa fue Ah, mi hermano ah, y un muchacho que vos lo conoces, se llama Guayo. correcto, sí. Guayo, en ese tiempo, como habían agarrado al amigo que te conté, que cantaba con nosotros Sí. secular, lo habían agarrado por droga a él. Entonces Guayo pensó que era por droga que me estaban Ah, agarrando ok. también, porque allanaron la casa, ¿entendés? Entonces, ya después, ya cuando se supo todo, ya no me dejaron ver a ¿Eso nadie. en qué año fue, Norman? Fue en el 2012. 2012. Sí. Estábamos en nuestro apogeo de Revolución Sin Límite, ¿te Estaba acordás? Revolución Sin Límite. Sí, imagínate que para ese tiempo, yo estoy normal, estaba asistiendo a la iglesia y todo. Yo hice una canción. Esa canción se llama Soy Libre. Esa canción la hice una semana antes. El video lo hice igual. Y la canción habla de libertad, manifiesta la libertad y todo, pero una semana después de hacerla, yo caigo preso. O Entonces ya no sea, estabas tan ya libre. no estaba libre, ¿me entendés? Y, o sea, cómo Dios trabaja, ¿me entendés? Desde antes. Qué tremendo esto que me contás. Es la primera vez que entro en profundidad en este tema así supe. Y te diste cuenta, vos sabés la gente, Sí, y te diste cuenta. Sí, dicen que es por esto, dicen que es por lo otro. Hasta cuando pasa el tiempo uno se da cuenta del por qué. Aunque siempre quedan ciertas sí. dudas. Y por eso es bonito que puedas compartir esta experiencia eh, cuando se entera tu mamá. Pues fíjate que cuando se enteró mi mamá, no, como te digo, es que no sé cómo reaccionaron ellos, porque yo desde que ya me dejaron ahí, yo no supe nada de ellos hasta que ya me llevaron al juzgado y los vi de largo, solo allá, así y ya está, eso fue todo. Fue un proceso hasta que yo recibí una visita, ya me dijeron que cómo me sentía, nos mandábamos papelitos por nota, cuando me mandaban la comida, yo les Ok. mandaba los recipientes vacíos, se los mandaba con papelitos, Eso primero fue ahí en en operaciones, operaciones. sí. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí en operaciones? Ahí en operaciones, fíjate que Dios, te voy a decir, Dios siempre estuvo presente para demostrarme de que Él está, a pesar de que nosotros fallamos en cada momento, Él estuvo presente. ¿Por qué? Porque cuando yo llegué, una profesora de la universidad, yo me acuerdo, estaba terminando mi universidad, habló con el que estaba responsable de la celda y le dijo pues que yo era una buena persona y todo, y me empezaron a dar cierta confianza. Como yo estaba estudiando ingeniería en sistema y eso, Sí. entonces a veces le daba mantenimiento a las computadoras, pero a veces te sacaban a limpiar, a barrer y esas cosas. Así, salía a barrer, a limpiar, y así estuve por un proceso de 2 años, estuve en Dos operaciones. años en operación. Estuve como reo de confianza, le dicen ellos, esperando. Pero en esos 2 años, o sea, en el proceso que yo estuve, yo caí en octubre del 2012. Mi juicio terminó hasta en enero. Pero en el juicio nosotros esperábamos que me dijeran pues que era libre, ¿me entendés? Porque según todo lo que se dio, todo lo que se habló, pues era que sí pasó, pero que no era algo que yo obligué, Sí, 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 sí. sino Que que, ¿me como entendés? de mutuo acuerdo. Exacto, o sea, como la típica relación de algo que se da y ya está, ¿me Sí, sí, entendés? sí, sí. Que sí hubieron terceras personas que intervinieron para que se diera a conocer de que estaba mal, sí, ¿me entendés? Entonces yo esperaba, ¿me entendés? Una respuesta positiva, el final del juicio, pues cuando ya me leen el veredicto, resulta que no era positiva la respuesta, ¿me entendés? Me declaran culpable, y después, a los días siguientes, ya te llevan a leerte la sentencia. Entonces, soy declarado a 12 años de prisión. 12 años, ¿eh? Sí. ¿Y cuántos años tenías cuando pasó eso? Pues fíjate que no me acuerdo cuántos años tenía Eliezer cuando estaba. Fue en el 2012. Lo que sí me recuerdo es que fue en el. O sea, de 2012 a 2014 pasaste en operaciones. Exacto. Ahí estabas, eras cliente de confianza. Ajá, exacto. Y luego de ahí ya te hacen el juicio donde No, ya me habían hecho el ya te juicio. habían hecho el Sí, juicio. o sea, el juicio fue a inicio. Ah, ok, ok, ok. Ya estando ahí, entonces a mí me dejan ahí, no me mandan al sistema penitenciario, sino que me dejan ahí para estar laborando, ¿entendés? Y en ese tiempo ahí tuve 2 años.
Ok. ¿Cómo fue cuando te dicen que sos culpable? ¿Cómo te sentiste? Que duro, duro, porque por lo menos vi a mis familiares, ¿me entendés? Sentir ese golpe, por lo menos vi a mi esposa sentir el golpe, porque cuando leyeron yo vi que ella se cayó para el suelo, ¿me ¿Ya estabas entendés? casado? No, todavía no. Ella se dejó caer, se desvaneció, ¿me entendés? Porque todos esperaban otra respuesta y no fue esa, ¿me entendés? Y independientemente que uno, vos sabés que a veces uno dice, es que yo sé que Dios me va a dar la oportunidad, yo sé, pero es que no es que porque vos digas que lo sabés, es que eso es la voluntad de Dios. No, y también, mira, eh, ¿cómo te lo digo sin que suene fuerte? La Biblia es clara, Norman, no podemos engañarnos. Es que así es. La paga del pecado es la muerte Sí, y el pecado tiene consecuencias. Lo que pasa es que uno peca, luego se arrepiente y le pide perdón a Dios y luego creemos que todo va a ser lo máximo, exacto. que todo está bien y que no, pero es que el pecado tiene una consecuencia. Sí, Y la consecuencia puede ser una enfermedad o puede ser esto, puede ser lo otro. En tu caso fue pagar sí. una sentencia de 12 años. Qué duro ha de haber sido para vos cuando te dicen 12 años. Pues mira, entonces cuando ya deciden pasarme para el sistema penitenciario, siempre, Dios siempre estuvo, siempre, porque cuando ya fui me llevaron con una carta que decía pues que me recomendaban como para trabajar, Ok, para un reo de confianza. Entonces ya iba con esa recomendación. Cuando ya llegué, estuve como un mes. Ahí los que no trabajan pasan encerrados. Estuve como un mes así, después me hicieron un traslado para el área de trabajadores y desde ahí empecé a trabajar, a trabajar, a trabajar. ¿cómo es ese momento cuando te pasan de operaciones al sistema penitenciario? ¿Cómo te recibe la gente que está dentro? Pues fíjate que es un momento, se podría decir, es humillante bastante, no te digas, porque desde que llegan y te dejan peloncito, peloncito, Los peloncito, policías. sí, te resuran, te hacen los datos y todo, y te pasan, te mantienen ahí todo el día, y después ya te pasan. Y el día que llegamos estaba un pabellón, hay varios pabellones, así les dicen a la área. Estaba un pabellón en sol y deporte, te dan una hora ahí de diversión, salís a tomar Ujú. sol y jugás lo que querés jugar. Estaba un pabellón y llegan los pelones, llega carne Ah, nueva, ¿me entendés? Y ya, aquí ya, hay ya. ver para todos lados, no sabes de dónde te pueden golpear o ¿Te cualquier cosa. sentiste con miedo? Sí, ahí te sentí, ahí cualquiera siente miedo, cualquiera, cualquiera, ¿me entendés? Ahí hasta el que diga soy el más hombre o no me dejo de cualquiera, ahí cualquiera siente temor. ¿Se siente en el ambiente? Ahí se siente en el ambiente, no creas. Cuando, cuando ya entras y sentís esa sensación, la pregunta, ¿tenés gente que te rodea, brothers, o todos buscan cómo intimidarte o cómo es la cosa? Hay quienes te buscan intimidar, hay quienes te buscan ayudarte. Por lo menos yo cuando llegué, tras que llegué, se acercó alguien y me dice, ¿querés llamar a tu familia? Decirle que ya estás bien, que ya estás aquí. Entonces, vos sabés, hay sus teléfonos ilícitos ahí. Me lo dieron, entonces ya llamé y ya le dije a mi esposa, mire, estoy bien, ya entré, estoy en una celda, así, así, puede traerme esto, porque te dicen ya que te pueden llevar. Puede traerme esto y esto y esto, y mañana tengo como media hora creo que era de visita para poder ponernos y ya. ¿Te encontrás con gente conocida ahí? Sí, porque en el tiempo que estuve en operaciones y ahí ver pasar y pasar 2 años a personas, ¿me entendés? Entonces allá siempre los vi. Sí, Ya. igual personas que habían caído tal vez de mi barrio hace mucho tiempo, allá los fui a ¿Y cómo encontrar. te tratan cuando te ven entrar? Y hey, ¿qué te pasó? Ahí siempre la pregunta, ¿y qué te pasó? ¿Y por qué te trajeron? Ay, que eso está feo, es que eso está, ¿me entendés? Así, cosas así. Siempre hay quienes te dan aliento, quienes te dicen, vas para largo, chico. Así, ¿me entiendes? ¿Tuviste algún percance, algún problema cuando Fíjate, recién entrado? fíjate que no, gracias a Dios. Nunca te intentaron golpear, ni robar, ni nada. Nunca, nada, fíjate, porque cuando ya llegamos nosotros ya habían implementado como un sistema de disciplina en el sistema y ya había un orden, un mayor orden en el sistema, ya no había eso. Tus primeros años en el sistema, ¿cómo fueron? ¿Cómo te adaptás a vivir una vida diferente a la que vivías? Porque me está hablando de que antes
salías donde querías, tomabas licor, estabas con una chavala, con otra, vivías una vida tranquila. ¿Cómo te adaptas de vivir esa vida tranquila a una vida totalmente diferente? Pues fíjate que no te adaptas. Nunca, nunca, no. Yo en el tiempo que estuve, tuve 7 años y 3 meses, nunca me adapté. Solo ¿me entendés? A aquella oración de decirle a Dios. Yo trabajé en la cocina. Nos levantaban como tipo 4:30, 5 de la mañana para hacer la comida. Y a veces me tocaba ir a dejar una muestra para que probaran que estuviera buena la comida, ¿me entendés? Entonces siempre que iba, me iba haciendo esa oración por aquí, por estos portones, yo sé que yo me voy a ir libre, yo sé que yo voy a... Esa oración fue durante esos 5 años y 3 meses, yo sé que yo me voy a ir libre por estos portones. Así, así, así. Pasaste tus temporadas de depresión. Tuve una temporada, Momentos fíjate donde te que sentías que que te desvanecías, que te ponías a llorar. sí, como pasaron cosas extraordinarias, ¿me entendés? También pasaron cosas fuertes, ¿me entendés? Por lo menos extraordinarias, Dios nos dio la oportunidad de poder casarnos. A mi esposa, o sea, nos casamos en el sistema. Te casaste en el sistema. Sí, no fue, ¿me entendés? Ella me dice todavía que le debo la boda porque, ¿me entendés? Porque sí, ¿me entendés? Toda mujer sueña con una boda bonita, ¿me entendés? Y la de nosotros no, si duró como 10 minutos, solo Ya, firmen, sí, 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 ya, va de viaje. ya, Ni ya, nos ya. dejaron estar un ratito, ¿me entendés? Así, entonces, eso. Igual, entonces ya con el pasar del tiempo, cuando ya tenía como 6 años, empezamos a pasar una serie de pruebas con mi esposa, de que peleábamos bastante, discutíamos bastante, ¿me entendés? Por cosas tontas. Entonces, llegó un momento donde ella decidió que ya no, Sí, 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 sí. ya me cansé, ya no voy a ir, ya no voy a ir a verte ni nada. Y se apartó completamente, ¿me entendés? Pero sí fue por mi culpa, porque la misma presión de estar ahí, o sea, entonces cualquier cosita ya quería estar discutiendo. Y Sí. eso afectó bastante a ella. La verdad yo no me imagino vivir tanto tiempo en el sistema penitenciario. Ha de ser bien feo, bien difícil. Y por el tipo de ambiente, la gente que se acostumbra a ser malos, que buscan hacerte el mal aunque vos no le estés haciendo Sí. nada, la gente que busca hacerse bueno y los que se hacen cristianos y después que salen vuelven a Que se les olvida. Eso lo viste Sí, bastante. eso se ve bastante, fíjate. ¿Y qué opinan los reos de los reos que están ahí, que son quien son dentro y fuera, y miran que alguien entra y comienza a ir a la iglesia? Ese es el pase, dicen, o las palabras que usan ellos. Está Ya. calambrado. Entonces, a la gente que se congrega ahí les dicen los Los acalambrados. acalambrados, ¿me entendés? ¿Te tocó vivir alguna experiencia o ver, por ejemplo, la muerte de alguien por algún problema, pleito, cosas así? Sí vi por lo menos personas puñaleadas, ver a alguien muerto no, pero sí escuchar de que alguien se privó de la vida de otro pabellón. Ok, Ahí sí, ok, ¿me ok. entendés? Que se Sí, mataban ellos. sí. O alguien por lo menos estuvo un anciano ahí que murió de un infarto. Así, muertes así, pues, ¿me entendés? ¿Nunca platicaste a profundidad con gente que estaba ahí, que te contaran sus historias porque estaban ahí? Fíjate que sí, muchas, 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 muchas historias que son increíbles. ¿Alguna que puedas relatar? Por lo menos te podría relatar, bueno, por lo menos de las que, de mi caso, habían por montones. Muchachos que se robaban a la novia y porque era menor ibas preso, aunque te la hayas robado con consentimiento vas preso, joder. Pero habían personas tal vez que habían matado personas, ¿me entendés? ¿No te daba miedo estar durmiendo a la par de alguien que mató a Fíjate alguien? que no, en ese lugar pude vivir, mira, yo no experimenté con drogas, pero sí vi a personas consumir drogas, Ok. por lo menos en ese lugar se consume, ¿entendés? Sí vi a personas consumir drogas, hay personas inclusive que llegan a vender su cuerpo por las drogas en ese lugar, Hombre. sí, pierden su hombría, sí pude ver cosas dolorosas, te podría decir dolorosas en el sentido de por lo menos ver a una madre, con qué esfuerzo llegar a visitar a su hijo, ¿me entendés? Y llevarle comidita, tal vez hecha desde la madrugada, a como lo hacía mi esposa, que ella tenía que madrugarse para poder llevarme la comida de Sí. mañana. Llevarla y que te llevara por lo menos la comidita así, que viniera alguien y la agarrara el hijo y se la llevara a otro brother que tal vez
tenía droga y toma, te doy la comida y dame 3 piedras. Pero cómo hacen ahí para pasar esas cosas? Vos sabés que la mente desocupada pasa maquinando las opciones para poder pasar las cosas. Y ahí tiempo hay de sobra, brother, para estar maquinando cómo pasar la droga. Eso es lo que más sobra el tiempo. Y la gente, supongo, los familiares que llegan a dejar cosas también Sí, porque llevan eso. ahí se dan casos, se siguen dando casos de que hay personas que los agarran, quedan presos por llevarle droga a sus familiares. Seguís con tu relación matrimonial y cuando te dicen que sos papá. Mira, cuando yo fui papá, fue recién llegado ahí. Recién llegado te dicen que está embarazada. Ella me dice, Ujú. claro. O sea, no recién llegado, ya tenía más o menos como unos 8 meses, se podría decir, ¿me entendés? Porque ahí tenés derecho a una visita así con tu pareja y todo eso, ¿me entendés? ¿Cómo te sentiste cuando te dicen que vas a ser papá y vos estás adentro y todo eso? Pues fueron sentimientos encontrados, ¿me entendés? Feliz porque, hey, voy a ser papá, qué bien. Pero a lo contrario, porque no voy a poder estar, no estuve presente todo su proceso de embarazo, no estuve presente cuando nació el niño, ¿me entendés? Todas esas cosas, varios tiempos, varios tiempos de él, Ujú. hasta cierta edad no estuve con él, ¿me ¿Hasta entendés? cuántos años? A los 4 años, 4 o 5 años creo que fue cuando Mira, dentro de la prisión me decís que trabajabas en la cocina. ¿Qué otras cosas hacías para distraerte? pintaba, hacía manualidades. Escribí bastante música, bastante música. Escribí que ahí la tengo guardada toda, que es la que he ido sacando poco a poco. Pero sí, pintura y artesanía bastante, fíjate. O sea, le enseñan bastantes cosas ahí No dentro. te enseñan, No te enseñan, ¿cómo aprendés haces? porque querés, aprendés. Es que Pero, o no te sea, queda hay... de otra. Si miras a alguien hacer algo, vos te llegás y Ok. empezás ahí. O sea, pero hay talleres y cosas así. Talleres sí hay, por lo menos hay taller de carpintería, es una fábrica de puro. Fábrica de puro. Exacto, Dentro. sí, no dentro del sistema, sino, o sea, en el área, en el terreno del sistema, Ajá. pero los reos que llegan a tener ese privilegio es con disciplina, con Y les bastante pagan. disciplina, sí. No les pagan, ¿me entendés? Igual que estar afuera, ¿me Claro, claro, entendés? pero de ahí Pero para no sí les recibir dan un nada. incentivo para que se ayuden Ujú. económicamente, ¿me entendés? Pero, o sea, son personas de mucha confianza los que meten a trabajar a la Sí, de fábrica. mucha confianza, pero ahí hay de todo. No creas que solo hay gente que anduvo de ladrón. ¿Entendés? Creo que los ladrones casi no. Hay personas de todo. Hay personas por homicidio, personas por delitos graves, Hay gravísimos. personas inocentes que entran ahí. ¿Crees vos que Yo hayan sí, personas fíjate, inocentes? llegué a conocer personas que sí fueron inocentes, quizás por venganza. Conocí a varios señores que fue por quitarle sus tierras, su Ok, trabajo, ¿me entendés? Entonces se crearon problemas para poder quitarle las cosas ya a ellos. entiendo, Sí, entiendo. Cuando llegue el momento de salir, me decís que tu sentencia fue de 12 años, pero saliste antes. exacto. ¿Cómo fue? Pues de que Dios permitió, ¿me entendés? Puso su gracia en mí para que yo pudiera trabajar, para que yo pudiera tener una buena disciplina y fuera logrando con eso, ¿me entendés? A la vista de los oficiales, del jefe del sistema penitenciario, la buena disciplina cuenta mucho, mucho, ¿me entendés? Entonces se vino esto de los indultos, vos sabés que Sí, ahora sí, se da sí. bastante eso. Entonces tenía que estar cierto tiempo tenía que estar, 7 años más o menos, por lo menos, según mi condena. Entonces se llegó y empezaron a proponerme, así porque eso lo proponen, lo mandan al presidente y lo proponen y Ujú. ellos valoran si tenés la oportunidad de salir. Entonces, en ese tiempo, tuve un tiempo de esos 2 años, ¿me entendés? Hubo un año que yo no estuve con mi esposa, nos Sí, sí, sí. apartamos. En ese tiempo fue el tiempo de más lucha, ¿me entendés? Porque yo quería salir, por eso mismo, tenía tantas, pero no se me daba. Yo miraba que se iban, se iban, se iban. Y llegó un momento que volví a quedar solo, ¿me entendés? Sin mi esposa, sin nadie. Me llegaba a ver mi hermano, mi primo, solo llegaban a verme, ¿me entendés? ¿Y qué podían darme ánimos? Hacerle el ánimo, hacerle el ánimo. Así estuve hasta que se llegó un diciembre de 2019. Yo andaba trabajando en la cocina, me acuerdo, y llegó un oficial y me dice, ¿qué andas haciendo aquí?
anda, listate que vas de viaje, ¿me entendés? Y cuando de ustedes dicen eso, está bromeando. Sí. Usted está bromeando, le digo, no, anda, listate que vas de viaje. Y me voy, enséñame la lista, pues, le digo, y ahí salía mi nombre, Norman Solís. ¿Cómo te sentiste? Indulto, sentí una alegría en mi corazón, mira, Qué Eliezer, salvaje, me imagino. inexplicable, ¿me entendés? Dije yo, oh, voy para mi casa. Pensaste en tu niño, supongo yo. Claro que El sí, primer pensamiento sí, creo yo que hombre, fue él. mi niño, mi mamá, ¿me entendés? Antes de que salieras, cuando digamos, por ejemplo, estás en medio de ese proceso, ¿qué hay de los amigos? Pues fíjate que los amigos, sí hubo un tiempo, te voy a decir que yo acepté y me quejé y dije, "Ah, ¿cuáles amigos ni que nada?", ¿me entendés? Porque yo veía que era que mi amigo me tenía que ir a visitar, ¿me entiendes? Para poder ser mi amigo. Esa era mi condición en ese momento. Sí, Pero no era así. Amigo quizás es el que se tomaba el tiempo por lo menos de escribirte o mandarte a decir, ahí estamos pensando, ahí estamos, ¿me entendés? Porque no necesariamente un amigo tiene que ser alguien para que sea tu amigo que supla alguna necesidad que vos sí, tenés, ¿me entendés? Entonces yo sí lo veía así. Me quejé en un momento de decir mis amigos, pero sí hubieron personas que se olvidaron completamente de mí, como hubieron personas que me sorprendieron. sí. Por lo menos te voy a contar un pequeño. Daffy, él cuando yo estuve en operaciones cayó por un problemita que tuvo ahí. Y él cuando se fue, me dijo, ahí te voy a mandar algo. Pues yo no creí. Y mandó a la mamá y la mamá me llevó una provisión y todo, ¿me entendés? Y digo, yo ve, Cumplió. a veces no es necesario que sea un amigo amigo para expresarte, pues, ¿me entendés? Sí, sí, sí. Yo pienso que los amigos a veces en esas situaciones difíciles huyen, se escapan, se van y están con vos solo en el momento cuando, Norma, me va a ayudar a grabarme un video, dale, no seas mala onda, pero cuando estás en el momento difícil, muchos se apartan. Sí, imagínate, hay inclusive es que algunos te juzgan. Yo escuché muchas versiones y muchas cosas. Allá anda diciendo tal persona que vos sos chiva, que estás por algo chiva, que no sé qué. Inclusive cuando yo salí, muchos, y es cierto que sos esto, y es cierto que Sí, sí, y sí. hasta la vez, por lo menos en esta entrevista, es primera vez que yo estoy hablando de eso, ¿me entendés? Porque yo sentía igual vergüenza, ¿me entendés? O temor de que la gente me rechazara por algo que se dio, que no te estoy diciendo, sí, el delito dice violación, Sí, sí, sí. ¿me entendés? Pero no Pero no fue fue algo que fue una violación. exacto, fue algo que se dio como joven, como hombre, de tener aquello que se dio y ya está, ¿me entendés? Y que sí no supe entender de que en ese momento yo estaba sobrepasando la línea al estar con alguien que no estaba en mis edades, Sí. ¿me entendés? Estaba mal, pero para mí no estaba mal porque nunca había tenido problemas. ¿Te sentiste herido cuando saliste y viste a las personas que hablaban mal de vos? Pues fíjate que no. ¿Crees que hubo un perdón? Sí hubo un perdón, inclusive hay personas que me dicen, y personas cristianas, Eliezer, que me dicen, pero ¿y qué sentís vos? No te cae mal la muchacha, ¿me entendés? Y yo digo, pero ¿por qué me va a caer mal? ¿Me entendés? ¿Por qué? O sea, se dio el problema y no es que me cae mal o la odio porque estuve allá. Si estuve allá fueron por mis actos y Así fueron por es. mis acciones, ¿me entendés? Ni yo la obligué a ella, ni ella me obligó a mí, ¿me entendés? Entonces, no me puede caer mal y no puedo sentir odio a ella de algo que yo pasé por mi acción. Entonces, hay gente que no entiende eso, ¿me entendés? No, es que por ella fue y tenés que odiarla. Y Sí, no, sí, es que sí. eso no es así. Entonces, ¿cuál sería el testimonio mío si digo yo que soy cristiano y digo yo que todavía siento odio por la Sí, muchacha? sí, tenés ¿Mm? razón. Y qué bueno es que que lo pudiste en ese momento madurar de esa manera, porque hubiera salido de allá y pues Dios no lo quiso, hubiera salido con espíritu de venganza y ya estuvieras otra vez. Exactamente. Allá estuviera de Allá nuevo estuvieras otra trabajando. vez. No estuviera viendo a mi hijo, no estuviera disfrutando de Sí. mi esposa, de mi madre, de mi familia, de Cuando, ustedes, mis amigos, sí. imagínate. Cuando el oficial viene y te dice, oye, apúrate que te vas a quedar, te va a dejar el bus. Y vos te sentís alegre, te sentís con esa emoción. Y llamaste inmediatamente a tu Sí, esposa. porque es que ellos te dicen, llama al familiar que te va a venir a traer. No estaba con mi esposa. Ah, ok. Entonces yo llamé, ese día me llegó a traer, ¿quién me llegó a traer? No te sacan así nomás, te tienen que llegar a No, traer. hombre,
un día antes te tienen en un lugar aparte, tienes que dormir aparte de los Ah, demás ok, y esperar al día siguiente que amanezca bien bañadito y te llevan a un acto donde te dicen que te sueltan por ok, esto y ok, esto y que ok. te van a entregar al familiar. Y si el familiar Así. no llega, Es que tiene que ir un tiene que responsable, llegar. sí. Entonces ya así te entregan y todo. Pues la verdad yo no contaba, yo sí decía, yo voy a luchar por lo mío, yo voy por mi esposa, yo voy por mi hijo, pero yo no contaba con que mi esposa me iba a Sí, decir, sí, sí. sí, volvamos, Sí, sí, entiendo, ¿me entiendo. entendés? Pero cuando yo salí ya al portón, ahí ya estaba mi cuñada, inclusive el papá de mi esposa estaba el niño y todo, estaban varios amigos de mi El barrio. niño te conocía porque supongo Sí, él que llegaba, te llegaba a ver. sí. ¿Y cuáles eran las preguntas o las reacciones del niño cuando te llegaba a ver? ¿Y cuál fue tu reacción cuando ya saliste y ya Pues lo viste? fíjate que hasta el momento él siempre me pregunta, ¿y por qué estuviste ahí, papá? Ok, Entonces ok. yo le hago saber que hice acciones malas, hijo, y tuve que pagarlas, ¿me Sí, 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 entendés? sí. Al inicio no, yo le decía que estaba trabajando, porque él no iba a entender a una edad de tres Sí, años o 4 años, que, ¿me entendés? Pero ahorita ya tiene 7, ya va sobre 8, y entonces ya comprende más. ya entiende más. ¿Y cuando saliste y ya lo viste, lo abrazaste, lo besaste, lo piqueaste? ¿Cómo fue eso? Es, Es que es sí, increíble, supongo que es una mira, super sí, un felicidad. sentimiento así increíble de poderlo ver, de poderlo ver, de poder estar afuera y poder decir, ya me puedo ir para mi casa, ya no me van a regresar para atrás. Cuando regresás ya a tu casa, vas con los familiares que me comentás. ¿Dónde regresaste? ¿A tu casa o fuiste a visitar a tu esposa para preguntarle si iban a seguir o no? ¿Cómo fue eso? Pues primeramente fui donde mi abuelita, a ver a mi abuelita, abrazarla, ¿me entendés? Dios me permitió verla antes de que se fuera. Después de eso fui a la casa de mi esposa a ver a la mamá de ella, al niño, al papá, ahí estuve esperando que llegara porque ella no llegó a traerme. Entonces ya cuando llegó, Pero ella ya, sabía. sí, ella sabía. Ya después cuando ella llegó, pues nos abrazamos y todo y le digo, aquí vengo por vos. Ya me entendés ¿Y qué te dijo? ¿Fue el momento que de y, la reconciliación? y ya, desde ahí ya quedamos y aquí estamos. Ya. Qué bueno, qué excelente. La verdad que sí, Catherine es una buena persona y me da muchísimo gusto de que puedan estar siempre adelante con su relación, con su niño. Contame, cuando ya salís, vas a una iglesia, ¿cómo fue la aceptación de la iglesia al recibir a alguien que venía del sistema penitenciario? Pues fíjate que dadas las circunstancias, como Estelí tan pequeño, ya casi todo el mundo sabía porque, que había tenido mi problema y todo, pero todo el mundo, qué alegre que ya saliste, qué bueno que ya saliste. Personas pues me llegaron a ver, personas me invitaron, por lo menos Lito, F. Silver, ellos me invitaron a comer, anduvimos platicando un rato, ellos muy contentos y todo, ¿me entendés? Muchas personas pues diciendo que gracias a Dios y todo, que Ujú. tenía la oportunidad de volver a reiniciar mi vida, de volver a volver a ser yo prácticamente, ¿me entendés? En la iglesia te trataron En la iglesia tranquilo, bien, me todo bien. recibió bien, el pastor Otomiel me recibió muy bien, de maravilla. Sí, sí. Eso es muy bueno porque a veces pasa lo siguiente, que sale alguien de prisión Sí. y se quiere congregar en alguna iglesia y hay iglesias que lo rechazan porque estuvo en la cárcel. Mm. La verdad que a veces como iglesia no cumplimos la función de Cristo o las enseñanzas de Jesús que son misericordia y amor. Misericordia y amor es lo que menos practicamos a veces. Por eso te preguntaba, porque no todas las iglesias son iguales. ¿Vos te Sí. imaginas salir de A, irte a congregar a un lugar donde tras que te ven, te rechazan? Estuvieras allá otra vez. Sí, pero fíjate que inclusive hasta el tiempo, hasta ahora, todavía hay personas que, como te dijera, siempre hay personas así, ¿me entendés? Que independientemente me pueden hablar y todo, pero por detrás dicen, no, ese es un delincuente, ¿me Ok. entendés? O sea, solo te reciben como por un protocolo. Sí, 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 sí. Por eso a veces yo he sido bastante distante, desde que salí he sido como un poco más reservado de como era antes, ¿me entendés? Sí, sí, ¿Por sí, qué? Por sí. lo mismo, por lo que aprendí y por lo mismo, porque siempre puede ser que me encuentre alguien que no vea las cosas de esa manera que la ven las demás personas, ¿me entendés? Ok. Porque tal vez no les ha tocado pasar como algo así. Entonces uno hasta que no pasa, Es verdad. no comprende. Bueno, ya saliste de la cárcel, te reconciliaste con tu esposa, te comenzás a congregar, te insertás nuevamente en la sociedad. Contame un poco de tus proyectos. Entonces decidí emprender. Puse mi negocio de publicidad en general y cosas así de diseño gráfico y eso. Mi esposa igual decidió emprender, puso su salón,
hace pasteles y esas cosas. Decidimos emprender, pues, ¿me entendés? Arrancar desde cero, porque yo venía desde cero, con el problema que tuve, mi récord manchado, ¿me Sí, entendés? sí, No sí. puedo ir y tengo que esperar cierto tiempo para poder volver a reiniciarlo. Y pues, para volver a restablecerlo, pero aún así ya tengo mi negocio. Me ha costado mucho, mucho, mucho. Ha sido una buena lucha, ¿me entendés? En lo que es cuestión así, por lo menos monetaria, porque la situación está difícil, nos ha costado mucho, pero le estamos haciendo capricho. Gracias a Dios y bueno, sos bien creativo, o sea, lo que te digan que hagas, lo haces. Sí, fíjate que sí. Solo tuve un pequeño, ¿cómo se podría decir? Sequía. En las demás cosas, sí, así como decir creatividad y todo, pero fíjate que en cuestión de mi música, yo venía con todo el deseo de hacer mi música, de venir a cantar todo lo que había escrito, lo que he vivido, pero sentí una especie de sequía y escribía y grababa, e inclusive tengo canciones y no las hacía conocer, dar a Sí, conocer hasta hace poco que me volví a activar, a volver a trabajar y dije, bueno, ya basta, dejar de poner excusas y ser vagancia. Y Dios me pudo sacar de aquel lugar que estaba condenado a 12 años y solo hice 7. Siempre sí, estuvo conmigo en cada momento, ¿me entendés? Me cumplió aquella petición que yo le hacía en las madrugadas de poder salir y poder testificar todo lo que Él ha hecho en mi vida. Y decir, y de estar afuera, como decís vos, unos aceptan y ya salen y ya se olvidan. Entonces, sí. ya me cumplió y no establecer lo que yo dije que iba a hacer, predicar, hablar de él, creo que era ser como te dijera falso. No tener gratitud. Exacto, no ser grato. Sí, porque a veces, como decís, estamos dentro del problema y prometemos miles de Sí, cosas. todo lo bueno. Salimos del problema y nos quedamos estáticos muchas veces, Exacto, en el pero, confort. pero no hay que olvidarnos que existe el desánimo y el Así es. desánimo en las personas es normal. ¿Y cómo podemos nosotros avanzar en contra del desánimo? Intentando tener una relación con Dios a través de la lectura, de la oración, del ayuno, de la búsqueda. Eso te mantiene un poco con el ánimo estable, pero aún así no significa que uno no tenga Exacto. bajones en su manera de ser y quizás eso te estaba pasando. Sí, fíjate que me había puesto como una especie de témpano, yo de hielo, ¿me entiendes? No, la actitud mía era decir, me van a rechazar. Ya venía con eso, me van a rechazar, me van a decir que, ya, ¿me entendés? En mí ya se había sembrado eso, van a decir que vengo de esto y esto. Inclusive hasta, esta es primera vez, como te digo, decía yo, tengo que testificar lo que viví, pero ¿cómo testificarlo si la gente me va a quedar viendo extraño como el delincuente, como el raro cuando yo lo hable? Pero dadas las circunstancias, si Dios dice que te saca de lo más vil, ¿me Sí, entendés? Para ser testimonio vivo de lo que Él claro. puede hacer en tu vida. Entonces ya he comprendido de que tenés que decir de dónde Dios te ha sacado. Porque hay muchas personas que quizás están pasando peores cosas que nosotros. Así es. Sí, y eso me impulsa a Eso, dar un eso paso. te impulsa a seguir adelante. Exacto. Bueno, entonces saliste, tenés tu negocio, estás metiéndole nuevamente a la música, y no solamente a grabar canciones, sino a grabar videos, volviste a retomar todo, tenés tus proyectos estables y eso es de mucha bendición porque mucha gente no sabe quién es Norman y lo que le ha pasado, cómo ha vivido su proceso. Para mí es una bendición poder compartir con vos, como decís, es la primera vez que la gente va a escuchar tu historia y nos va a ayudar a no juzgar y tratar de avanzar. Dios puede hacer cosas imposibles posibles. Y ahora tenés tu negocio, tu familia restaurada, tenés tus proyectos. Eh, para finalizar este bonito tiempo, esta bonita conversación, ¿qué le puedes decir a la juventud que todavía están sumergidas o sumergidos en ese mundo de lujuria, de pecado, de cosas sexuales? Vos sabés cómo está la Sí. música ahora, que te inducen a eso. Y eso tiene consecuencias y viene siendo prácticamente lo que te pasó a Exactamente. vos. Pienso que podemos instarlos a ser prudentes, ¿me entendés? Más que todo a los padres, ¿me entendés? Quizás en ese momento por el que yo pasé, necesitaba de que mi madre estuviera aquí, ¿me Sí, entendés? No estaba no porque ella no quisiera, sino porque las circunstancias no lo permitían. Entonces quizás sería decirle a los padres
que hay que ver y escuchar en qué andan nuestros hijos, ¿me entendés? Porque nosotros podemos decir, mi hijo es aquí, mi hijo es allá, pero no sabemos en qué anda. Que aparentemente para él puede ser bueno, para él puede ser bueno escuchar cierta música que lo insta a Ajá. hacer cosas, ¿me entendés? Porque la música te provoca a hacer cosas que la carne te lo pide, ¿me entendés? Entonces te insta, la música, hay videos que te provocan, tantas cosas que hay en las redes ahorita que pueden confundir las mentes. Así como quizás en ese momento, no lo voy a justificar, fui confundido yo, ¿me entendés? Y dije yo, es que esto es ser hombre. Esto es, para mí esto es ser hombre, conquistar una y otra mujer, estar con una y otra mujer. Entonces, eso no, a veces caemos en ese error por no comprender y quizás por no conocer personas que en verdad nos pueden aconsejar a Así llegar a es. eso. Y pienso yo que no es necesario decir no, es que yo no hago esto, no, es que yo no hago lo otro. Es que lo único necesario para esto es poder conocer de Cristo, ¿me entendés? Conocer de Jesús, para poder llegar a la conclusión de que nada es bueno, nada es bueno, o sea, aunque a vos te parezca bueno ir con tus amigos y tomarte un trago, es que me la pasé divertido, pero eso te va conllevando y Sí, una conllevando cosa lleva a otra cosa y luego exacto. terminas mal. Entonces el consejo para toda la gente, para los jóvenes y adultos que tal vez se van involucrando en esos ámbitos, en esos mundos, es como decís, tener bastante precaución, ser prudente y sobre todo buscar a Dios, porque Exacto. lejos de Dios pasan este tipo de situaciones. Bueno, Norman, muchas gracias por estar con nosotros en este primer capítulo. O sea, es la primera historia que se va a ver, la primera crónica que estamos contando. Muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por estar con nosotros. Nos despedimos. Gracias. Dios les bendiga. Muchas gracias, Compartan. Eliezer, por invitarnos y bendiciones. Amén.